Jesús dejó y la dejó para la iglesia. Y hoy este día lo que queremos es despertar. ¿Cuántos han recibido a Jesús o han declarado, amén, a Jesús en su corazón? ¿Cuántos lo han recibido? El que no, en este momento vamos a orar por ustedes. No se preocupen. No es algo malo, es algo bueno. Y si usted tiene dudas, pues se llama reconciliación con el Señor y volver a tener ese encuentro. A veces las circunstancias han hecho que ese sentir del primer amor, la Biblia lo declara. ¿Cree usted que es posible llegar a desenamorarse de Jesús? Pues eso nos ha pasado a la iglesia. ¿Sabe cómo lo hizo? ¿Cuántos están acá conmigo? Amén. Lo mismo que hizo con el ex o con la ex. Le dejó de hablar, de escribir, de recibir mensajes y ahora ya ni se acuerda de él. Lo mismo pasa en la iglesia con Jesús. Lo dejó de frecuentar, de buscar y empezó a poner cosas y ahora estamos lejos. Y hoy el propósito es reactivar una fe que hay y un legado que hay en nuestras vidas. Usted lo tiene, dile a tu hermano, tú lo tienes. Todo aquel que ha recibido a Jesús lo tiene. Libro de los Hechos, capítulo 2, ¿sí se puede? Versículo 22. Hechos, capítulo 2, verso 22. Los tenemos ahí, me lo confirman con un fuerte amén. 2, 22. Esta fue la primera proclamación que hacen los discípulos después de la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, ¿se puede? Hechos 2, versículo 22. Y en esto vamos a basar nuestro mensaje. Más que un mensaje, es despertar una reflexión en cada uno de nosotros. Así que quizás lo que vamos a hacer es vamos a pedirle a Dios que esta palabra nos llene. Ore conmigo, vamos a exponernos, amén. Vamos a poner este tiempo. Padre, en este día te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos presentes, por los que no han podido llegar. Este mensaje también llegue a ellos. Mi Dios, usa nuestras manos, nuestras palabras para continuar ese gran legado que hoy queremos fomentar, reavivar en cada uno de nosotros. Bendice al pueblo, Señor, presente. Que esta palabra, Señor, te pido de corazón que no sea ninguna forma de emoción, ni, Señor, hacerme sentir bien, ni ellos. Señor, tu presencia traiga, Señor, la revelación. Ponemos todo en tus manos, te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estemos ahí, Hechos capítulo 2, verso 22, dice la palabra de Dios así: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Entre vosotros, él fue aprobado por Dios en medio de todo el pueblo. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Todos sabemos que Jesús sigue haciendo milagros. Todos sabemos que Jesús es aquel que vino y nos ha transformado y nos ha bendecido. Y mi hermano, desde su profecía, desde su nacimiento, desde su unción, su vida, su muerte y su resurrección, todo conlleva milagros. La Biblia es un libro lleno de constantes milagros. Y ese mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es el mismo Dios de hoy. Y Él sigue siendo el mismo, por lo tanto sigue haciendo lo mismo. Los milagros continúan, pero ahora por medio de Jesús. Él fue aprobado. ¿Por quién? Por los hombres, por Dios. Crecía en gracia para con los hombres y para con Dios. ¿Para qué? Para llevar este gran mensaje. Sigue conmigo. Había uno de los principales, se llama Nicodemo. Este hombre llegó y en la noche y le dijo a Jesús: sabemos que lo que tú haces no lo puede hacer un hombre si no fuera porque Dios lo ha hecho. Si Dios no estuviera con él,
no podrías haber hecho estos milagros. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos creen que la iglesia está con Dios y Dios está en la iglesia? Entonces las maravillas tendrían que suceder y pasar en medio de nosotros. ¿Sigue conmigo? Había una promesa que iban a hacer. Su nacimiento fue de una forma especial. Nació de una mujer, de una virgen. No se podía concebir esa idea, no se puede concebir eso, y esa es algo que se le conoce como el misterio de la piedad, que aparece en la primera de Timoteo 3:16, que dice que Dios se encarnó, se hizo hombre, y esa es a su tiempo. Dice Gálatas 4:4, un Dios envió a su hijo, enviado, nacido de mujer y bajo la ley, para que se diera lo que se iba a dar en este tiempo. ¿Qué es lo que se iba a dar? ¿Cuántos siguen conmigo? Entonces hay algo que Jesús mostró. Diga conmigo que había sido aprobado. En ninguna religión, por llamarlo así, se demanda que haya evidencia de algo. Los budistas no piden una referencia de milagros o algo, no. El budismo, realmente Buda, es un nombre que significa sacerdote. Es alguien que alcanza un nivel espiritual, y para eso no te requiere. Lo que tienes que hacer es tener ciertas formas de vivir, rituales y todo, y eso te convierte en un Buda. En el Islam no se declaran milagros. Ellos rezan o hacen, llamémosle así, repeticiones constantes de la forma en que Dios hizo. Ellos están por normas rígidas. La iglesia, el mundo demanda que si tú eres cristiano, algo suceda en tu vida, y que ese algo se empiece a reproducir en los demás, y que un milagro se reproduzca constantemente en las familias. En el lugar donde tú vas, tú llevas buenas nuevas, tú llevas esperanza. Tu palabra tiene que ser palabra de vida. Tu palabra debe de levantar el ánimo. Todos los avivamientos y todos los cambios en la iglesia han estado marcados por grandes milagros que han sucedido en diferentes lugares. Dios sigue siendo el mismo y sigue obrando milagros. Lo que yo quiero despertar este día es que tú y yo estamos llamados para ver, pero también para llevar, ser portadores de una palabra que puede producir algo en la vida de un hombre. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, nada puede seguir igual. Cuando vino a la tierra, cambió la historia de un antes y un después de Cristo. Todo hombre que ha recibido a Cristo tiene un antes y un después. Si tú tienes un antes y un después, Cristo está vivo en tu corazón. Dile a tu hermano, y si sigues igual, necesitas a Cristo, mi hermano. No, yo soy cristiano. Mentiras. Eres cristianoide, pero no estás viviendo como cristiano. Le llamaron cristianos por primera vez cuando vieron la fe, veían la forma de. ¿Sigue conmigo? Entonces, mi hermano, Jesús vino a sembrar algo en la iglesia, y es que hizo algo nuevo en cada uno de nosotros. Él transformó lo que se le conoce los cultos. Ellos tenían una forma de buscar a Dios. Una de las que tuvo ese encuentro se llama la samaritana. Ella le dijo: es que nosotros adoramos a Dios. Y le dijo: llegará el día, la hora viene, la hora es en la cual Dios será adorado en todo lugar. Y así le dijo, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Transformó lo que era la forma de adorar. ¿Por qué? Porque teníamos que rendir nuestro corazón, entregar nuestro corazón y vivir una forma diferente. ¿Cuántos siguen conmigo? Hebreos capítulo 2, verso 9. Toda la naturaleza, y esto es el misterio, no lo pueden entender ninguno. Esto solo se puede entender si tú realmente has sido visitado del Espíritu Santo. Es Jesús 100% Dios y 100% hombre. Pero eso no cabe, no hay una forma de medirlo. Todo lo llevamos a formas naturales. Pero Él adquirió nuestra naturaleza. Y dice la palabra de Dios así: pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte de todos. Él murió por todos nosotros,
pero Él resucitó y Él se llevó nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Algo que me llamó la atención: tuvieron que remover la piedra. Jesús podría haber removido la piedra, pero para que saliera Lázaro, le tuvo que decir a los hombres: remueve eso. Hay cosas que tienes que remover para que tú salgas vivo, para que tú tengas una nueva vida en Cristo. Hay cosas que tienes que dejar, hay cosas que tienes que soltar. Entonces Él experimentó la muerte, solamente voy rápido. Él experimentó en tres formas. En la muerte física, es lo que Él vivió, la pagó por nosotros. Tenía que morir, tenía que haber derramamiento de sangre para la expiación. Pero también murió en lo que llamamos moralmente, porque Él se hizo pecado. ¿Por qué? Porque dice que le dijo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue que estuviera abandonado. Él sintió la condición de no vivir ese momento de presencia. Hubo un momento en el cual Él fue exactamente como nosotros y vivió lo que se siente, el dolor, padeció. Y eso, mi hermano, es cuánto sigue conmigo. Y descendió a los infiernos, la tercera forma, pero resucitó. Ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás, ni el sepulcro lo pudieron retener. Y esto lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte está en el pecado. Ay, dile a tu hermano: si estás en pecado, estás muerto. No le dijo a nadie. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los muertos no hablan. ¿Cuántos siguen conmigo? Entonces, muchos estamos así, envueltos en nuestros delitos y pecados, porque no hemos conocido tan grande salvación. ¿Está conmigo, iglesia? Así que Él murió, pero resucitó. Y ahora nosotros vivimos en el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Murió en la muerte de cruz, murió emocionalmente, espiritualmente, y murió también en la forma de visitar hasta el sepulcro. ¿Sigue conmigo? Entonces nosotros, mi hermano, tenemos la esperanza de la vida y de la vida eterna. Ese es el mayor milagro que se da en la vida del hombre: la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son salvos? A ver, diga conmigo: yo soy salvo en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte: yo soy salvo en el nombre de Jesús. Hoy quiero despertar en usted que no sean solo palabras, que lo viva, que realmente llegue a experimentar, que el tener un encuentro con Jesús cambia, transforma. Aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús es alguien diferente, fue alguien renovado, restaurado, avivado en el espíritu. Usted tiene una forma diferente de ser cuando Cristo está en su vida. Cuando usted está vivo en Cristo, su vida es totalmente diferente. Anhela las cosas de Dios. Dile a tu hermano: ya va mal el pastor. Anhela las cosas de Dios. ¿Sigue conmigo? A veces pareciera que es complicado, difícil, todo, porque nos cuesta. Necesitamos ese avivamiento en el Señor. Prepare su corazón, porque hoy venimos con todo preparado. Quiero tomar estos versículos. Tal vez no vamos a ir a verlos porque nos llevaría bastante tiempo, pero vamos a hacer mención. Hay un libro, ¿cuántos saben que los evangelios dicen lo mismo? ¿Estamos de acuerdo? Cada uno narra algunas cosas de Jesús. Algunos milagros se repiten, otros no aparecen. Pero Juan tiene más centrado, son 2-3 capítulos aproximadamente, de lo que Jesús hizo, del ministerio de Jesús. Y de ahí para allá se enfoca en todo lo que es el tiempo de la última noche, la Pascua, y narra más a profundidad todo lo que es. ¿Está conmigo? Cada uno de los evangelistas presenta a Jesús de una manera diferente. Uno lo presenta como rey, uno lo presenta como siervo, uno lo presenta como Dios y otro lo presenta como hombre. Juan lo presenta como hombre, por eso él habla mucho del amor, porque entendió que el hombre es el que vive del amor de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Y el libro de Juan termina diciendo: muchos milagros hizo Jesús. Y si se pudieran escribir, y utiliza llamémosle así, un lenguaje que es para poder entender algunas cosas. Y dice que
si escribieran todos los milagros, no cabrían en todos los libros de la tierra. O sea, parece así como que lo infla mucho, pero es una realidad. No podríamos dejar de contar, dice el salmista, no puedo parar de contar tus maravillas. ¿Cuántos han tenido experiencia? Y mañana tenemos una nueva experiencia, y después otra, y recordamos las primeras y volvemos. No se acaba. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero dice que este libro fue escrito para que creyéramos que Jesús es el Hijo de Dios, enviado para hacer algo en nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces este libro tiene estos milagros. Solo voy a ir llevándolo así rápidamente. Preparado, dile a tu hermano, preparado. El primer milagro que aparece en el libro de Juan aparece en el capítulo 2. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Sí? Diga conmigo la transformación. Dígalo fuerte, la transformación. Dígalo fuerte, no tenga temor. Lo primero que Dios va a hacer en tu vida cuando tengas un encuentro es que te va a transformar. Tu corazón va a ser cambiado. Se cambia el corazón y empiezan a ver otras cosas. Empiezas a vivir una forma diferente. ¿Cuántos siguen conmigo? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú tienes en el corazón es lo que piensas, lo que buscas, lo que anhelas. Ahí están tus anhelos, tus sueños. Si tú buscas, si tienes a Cristo, tus sueños, tus anhelos están con la voluntad de Dios. Quiero decirle algo. Voy a salir un poquitito así del tema. Muchos creemos que la voluntad de Dios es como algo escrito, con lo cual Dios te va a ir llevando y manejando. Si es la voluntad de Dios, y le voy a poner un ejemplo. ¿Sigue conmigo? Voy a usar un ejemplo. Póngale que una mujer está enamorada, o un hombre está enamorado, y se separa, y le dice el papá o le dice la mamá: no te preocupes, no es la voluntad de Dios, Dios te va a dar uno mejor. Entonces, ¿será que Dios es el que te elige? Bueno, hay ciertas cosas, Dios nos da principios para vivir con eso, pero esa voluntad de Dios tiene las características buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros la vivimos, entonces entendemos cómo la vivo, rindiendo mi corazón. Diga conmigo, rindiendo mi corazón, mi voluntad. ¿Cómo rindo mi voluntad? Lo que Dios dice que no lo haga, no lo tengo que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios te dejó elegir si lo querías hacer o no lo querías hacer. Al hijo pródigo no lo detuvo, lo dejó que se fuera. Pero es que sabía que iba a regresar. Lo que pasa es que sabía que era hijo, y el hijo regresa. El que es hijo regresa. Si tú has aceptado a Cristo, va a regresar. Dios ya puso el amor de Dios en ti. ¿Cuántos decimos amén? Entonces lo primero que se va a dar es una transformación de vida, un cambio. Si tú has tenido un encuentro, el primer milagro es que vas a ser diferente. ¿Cuántos decimos amén? Hay mujeres que dicen: Señor, dame un nuevo hombre. Dios te dice: sí, te lo voy a dar. Y así, lo quiero güero, ojos güeros, dientes güeros, pestañas güeras. Y te va llegando el mismo. Y ahora más gordito. Pero Dios ya lo cambió. La transformación fue en el corazón. Dios trabaja en lo interno, en lo externo no hace mucho. Esa es tu responsabilidad. Pero Dios transforma el corazón. Dios te va a hacer un cambio. El primer encuentro que podemos tener y se va a manifestar, el primer milagro es que vas a ser diferente. Lo que no podías hacer, lo vas a poder hacer. Lo que no podías dejar, lo vas a dejar. Aquel que decía: yo no puedo dejar el alcohol, en el nombre de Jesús, deja que Dios obre en tu vida. Un encuentro verdadero, genuino. Empieza a creer realmente lo que Dios puede hacer en tu vida. Sí se puede, porque en Él somos más que vencedores, en aquel que nos amó antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque desde antes te amaba. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú tienes que creerlo. Tú puedes ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están batallando? No lo digan. Batallando con cosas que no pueden dejar. Vicios. ¿Sí? ¿Ha probado dejar el celular un rato? ¿Sí? Y si ya le cuesta. No me vea así. Hasta el celular. Solo estoy poniendo ejemplos. Pero hay cosas que ya no se pueden. O sea, está dejando. ¿Está de malo? No, yo no estoy diciendo que está mal. ¿Sabe que hace algunos años lo que era la televisión decía un hombre que era la caja del diablo? Se llama Gigi Ávila. No lo estoy diciendo.
Él decía que la televisión era la caja del diablo. ¿Y sabe qué terminó? G. Ávila terminó teniendo una cadena de televisión. No, porque cambiaron las cosas. Entendió que no es la televisión, es el que usa la televisión. Decimos amén. Porque si usted quiere ver cosas buenas, el que sale a buscar cosas buenas encuentra cosas buenas. El que sale a buscar cosas malas sale a encontrar cosas malas. ¿Sigue conmigo? ¿Ves? Depende de la disposición. Dios te transforma, Dios te cambia, y ese es el primer encuentro con el hacedor de milagros. Tu vida va a tener un cambio. Ay, acá te dicen amén. Pastor, y esto es un proceso que te va a durar toda la vida. Somos ahora en proceso, pero ya estamos en el proceso. El problema es que el que no está en el proceso. Dile a tu hermano, ¿y tú cómo vas? Ay, eso sí nos va a doler. ¿Cuántos años lleva en el proceso? Pero nunca ha cambiado nada. Sigue igual a ranas que hace 5 años, cuando decía que no era cristiano. Solo lo que hace es que ahora ya no sé ciertas cosas, pero su corazón sigue igual. El cambio está en el corazón. ¿Qué anhelas? ¿Qué buscas? ¿Qué crees? ¿En qué piensas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuántos siguen conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está preparado? Ya conmigo, no me voy a enojar. El primer cambio que se va a dar en nosotros es que vamos a dejar de tener un telescopio, una lupa, y vamos a poner un espejo. Es decir, vamos a dejar de criticar y de ver en los demás, y vamos a empezar a ver en nosotros mismos. Si todavía no estás haciendo eso, te falta mucho, porque para ser discípulo el primer requisito es niégate a ti mismo. Si no lo estás haciendo, le voy a poner un ejemplo y no se va a enojar. ¿Cuántos siguen conmigo? ¿Ha leído en el libro de Josué la historia de Acán? ¿Sí? ¿Qué hizo Acán? Él tomó unas cosas que no debería tomar, un manto babilónico, unas monedas y eso, y lo escondió. Ya conmigo, aquí no hay. Se fue a buscar a las casas de todos. Vamos a ver, aquel de seguro lo tiene. Aquel de seguro lo tiene. Y el que lo tenía escondido era él. Dile a tu hermano, creo que me están hablando. Están viendo los errores de todos y no te has dado cuenta que el que tiene que cambiar eres tú. Estás criticando a todos cuando el que tiene que ser diferente eres tú. ¿Quieres tener esa vida? En Cristo se puede. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, empiezas a ser transformado. ¿Cómo lo hace? Se llama llenura. Te va llenando de tal manera que te va limpiando sin que te des cuenta. Cuando el Espíritu Santo está fluyendo en tu vida, te vas transformando, porque hasta en lo que no podías hacer, Dios lo cambia. Créele y Dios lo va a hacer. Créelo y Dios lo va a hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy se va todo. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Preparado. El segundo es cuando sana al hijo de un oficial y le dice, no es necesario que vayas, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está el poder sanador de la palabra. Diga conmigo, el poder sanador de la palabra. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades. Diga conmigo, Él se llevó mi enfermedad. Y por sus llagas somos sanos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? Y sigue siendo el mismo. Quiero llevarlo, transportarlo así, mentalmente. Preparado. Dile a tu hermano, pon atención, porque luego se pierde y se queda alucinando que enfermo. Sigue conmigo. Y luego dice cosas que dice, es que el pastor dijo así, no, tú te dormiste y por eso diste una parte y lo dijiste de otra manera. En Apocalipsis capítulo 1 se presenta Jesús a Juan y lo que ve es que de su boca sale una espada. La palabra tiene esto. ¿Cuánto está conmigo? Tiene verdad, tiene poder, tiene autoridad, porque tiene justicia. Y esa palabra sigue siendo impartida. Cuando tú declaras la palabra, hay poder en la palabra. El que tiene un encuentro con Jesús ha vivido una palabra que tuvo poder en su vida. Tú la tomaste, la recibiste, la creíste, la atesoraste y ahora estás viendo el fruto de haber creído esa palabra. Porque para el que cree, todo le es posible. Ha declarado palabra Dios en tu vida, de sanidad, de protección, de bendición. El que ha conocido a Jesús entiende que no solo son palabras, son verdades
Juan 5, el paralítico de Betesda. ¿Cuántos años tenía? Está enfermo. 38 años. No dice la edad. No dice si esa era su edad o era la edad de estar enfermo. Pero lo que sí dice es que llevaba mucho tiempo. Dile a tu hermano, ya te veo que llevas mucho tiempo. Como el pueblo en el desierto, repetía la misma historia. Y ahí va de nuevo. Como decía mi abuelita, ahí va la mula. ¿Cómo dice? Al trigo, ¿cómo es? Algo así. Pero ahí va de nuevo, y ahí va de nuevo. Y la misma historia. Pero Jesús llegó, apareció, y Él cambió todo. Amén. ¿Sabes, hermanos? Hay hábitos que traemos muy sembrados en nuestro corazón. Amén. Y esos hábitos a veces se volvieron religiosidad. Y en vez de vivir una relación, una comunión, una entrega, una vivencia en Cristo, vivimos una religión. Y te vuelves religioso. Yo no estoy diciendo ¿qué es ser religioso? Creer en ritos. Te voy a poner un rito. Antes tú creías que ponías una veladora y con esa veladora se iban a lograr cosas. Tiene una trascendencia espiritual, porque había un culto, había una entrega, había una ofrenda, había una forma de hacer esas cosas. Pero tú lo viviste y hoy crees que lo sigues practicando y haciendo y viviendo eso mismo. ¿Cómo lo haces? Agarras el celular. ¡Ay, qué bonita palabra! ¡Qué hermosa palabra! Y le pones florcitas y todo. Mejor vívela. Ya no dijeron amén. Y le voy a poner unos colores, y acá, y una florcita que nazca, y que diga, y ¡qué bueno! Pero ahora vívela. Nos están robando la conciencia. ¿Tú sabías eso? No estoy profundizando mucho en este tema de la deshumanización. No nos damos cuenta cuánto nos están quitando ya. Ya la relación entre padres y hijos ya no es igual, ya no se puede. La relación entre Dios y el pueblo al adorar es diferente. ¿Sigue conmigo? Ya conmigo no me voy a enojar. Le aseguro que si no ponemos una alabanza de adoración, usted no adora. Es que como no pusieron una musiquita, no es la musiquita, es tu corazón. Y nos hemos vuelto religiosos, estamos perdiendo eso. Y este hombre tenía muchos años de esperar un milagro. Quiero decirte que todo tiene su tiempo en Dios, pero cuando llega, llega. No desistas, espera, confía, cree. Él esperaba que alguien lo metiera. Te voy a decir algo: en Cristo lo que tienes que hacer es confiar en Él, porque Él es el que te lleva, Él es el que hace la diferencia. Sigue conmigo. En el libro de Apocalipsis dice que sus pies eran de bronce bruñido. ¿Cuántos están acá? ¿Sabes qué significa? Que Él va a caminar contigo. Jesús ya no te va a dejar. En las buenas y en las malas, yo estaré con ustedes todos los días de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aunque estés con esa cara de enojón, te levantaste tirando y hablando y diciendo: para acá, este día no lo hubieran contado, que no se ha contado entre los días del año. Es como Job. Aún así, Dios está contigo. Dile a tu hermano: no te va a dejar. Díselo fuerte: no te va a dejar. Díselo fuerte: no te va a dejar. ¿Lo creemos? ¿Y entonces por qué vivimos como vivimos? No. Ánimo en el nombre de Jesús. Él camina con nosotros. Él va delante de nosotros, Él va detrás de nosotros, Él va con nosotros, Él va por nosotros. No es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Él está contigo. Los problemas que tú has tenido, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Mi yugo es lenta y mi ligera es mi carga. El que camina con Jesús, las cosas son diferentes. Tú has sido llamado para caminar con Él y Él contigo. ¿Cuántos decimos amén? Él está caminando con nosotros. ¿Sigue conmigo? Le ayudó aunque nadie estuviera cerca. A veces te has sentido solo. No estás solo. Dios está contigo. Aunque sientas que no hay nadie, Él nunca te va a dejar. Yo no sé si alguna vez has tenido un momento en el cual empiezas a decirte: realmente me siento solo. Y aunque la gente esté alrededor tuyo, tú te sientes solo.
Y aunque alguien te esté diciendo palabras de consuelo, tú no las recibes, parece que hasta te ofenden, te lastiman, te molesta cuando te dicen, hermano, échale ganas, el Señor no está contigo, si lo que quiero es billete, le dices. No recibió ninguna vez. Es que yo no que sí, sus palabras están bonitas, pero ¿quién me va a dar el dinero para pagar? Y empezamos a sentir esa soledad en muchas cosas. Tus problemas a veces te hacen sentirse solo. Él estaba ahí, pero nunca estuvo solo. Jesús lo ayudó. ¿Sigue conmigo? ¿Está preparado, iglesia? ¿Sigue conmigo? Después sigue la alimentación en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. La alimentación de 5,000. Él proveerá, diga conmigo, Él proveerá. Y Él multiplica de donde sea, pero Dios te da lo suficiente cuando tú confías y esperas en Él. Dios va a traer la multiplicación, la bendición de la multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿por qué se dio? Hay 3 factores aquí que hicieron que fuera posible este milagro. ¿Sigue conmigo? Amén. Vamos a ver rápidamente para avanzar. Número 1, alguien dio lo que tenía. Uy, se acabaron. Pues que lo dé aquel, ¿no? Yo no. ¿Cuántos siguen conmigo? Y como dije, alguien, eran 5,000 más mujeres y niños, no sé cuántos eran, pero uno dio lo que tenía. Y usted dice, ¿quién será? Y le hacen para allá, para allá, para allá. Tim Marín de 2 y para acá nunca. Ese es el primero. ¿Cuántos siguen conmigo? Hay que dar lo que tienes. Dios ha puesto algo bueno en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le das lo malo cuando tienes lo bueno que dar? Segundo, el milagro no cesó hasta que los discípulos dejaron de ir y venir. Diga conmigo, ir y venir. La fe sin obras es una fe muerta. Ellos iban así. Imagínense que Jesús les dice, vayan y repartan. Y se quedan viendo ellos los 2 panes. Se acerca el primero y ¡pum! Se llena la canasta. Y vámonos. Pero se quedó solo ahí. Pero cuando regresaban, ellos creían que iba a haber. ¿Cuántos dicen amén? Y el milagro no cesó hasta que iban y venían. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que has dejado de hacer, por eso el milagro está detenido. Diga a tu hermano, hoy ya me dolió. Has dejado de hacer lo que tenías que hacer y por eso la bendición, la multiplicación se ha detenido. Dijiste, prometiste, juraste, así y así yo, y aquí, y él, y no lo estamos haciendo. Y a veces no es solamente lo económico. Cosas que dijiste, Señor, usa mi vida. No importa. Te voy a decir algo. Ya empezaron ciertas formas de persecución. No voy a entrar a algunos detalles, pero sí hay algún tipo de persecución que han sido cerradas varias iglesias cristianas porque el local era esto y esto. ¡Pum! Adiós. Ha existido una persecución. Te voy a decir algo. ¿A ti te preocupa la persecución? ¿Sabes por qué no te preocupa? Porque no eres cristiano. Ay, ¿cuántos dicen amén? Si fueras cristiano te preocupara porque te va a llegar a ti. Pero ¿sabes por qué lo vemos todos así? La persecución. Allá, ¿verdad, pastor? Allá, allá y allá. ¿Sabes por qué no nos preocupa? Porque no estamos viviendo como verdaderos cristianos. Y pues si vienen, pues me voy con el que va ganando. ¿Alguna vez le pasó eso? Cuando iba a un equipo de fútbol y cuando no iba por ninguno y usted dice, ¿a quién le vas? Al que gane. Y así todos vivimos. ¿De qué lado estás? Del que va ganando. Ahora que se manifieste Chancas, se va a manifestar también. ¿Cuántos siguen conmigo? Voy a ir avanzando, terminando con esto. Después viene un hombre que está ciego de nacimiento. Este hombre estaba ciego de nacimiento y aquí hay unos factores importantes: una mano, polvo y el milagro. Eso se ve en el Génesis: la mano de Dios, el polvo de la tierra y el milagro. Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos decimos amén? En la mano de Dios. Cuando decimos por el dedo de Dios, estamos diciendo que alguna parte pequeña está en acción y haciendo grandes cosas. Ese es el dedo de Dios. Sigue conmigo, iglesia. Y el que viene es la resurrección de Lázaro. Esta iglesia es entender algo: en Jesús no hay caso perdido.
A ver, dígalo conmigo, no hay caso perdido. A ver, dígalo fuerte, no hay caso perdido. A ver, dígalo fuerte, no hay caso perdido. Le dijeron a Jesús, ya tiene muchos días de estar ahí, mira ya, ya llegue. ¿No le ha pasado eso? No, hombre, ese ya no va a cambiar, no, hombre, ese ya no. En Dios no hay caso perdido. El único que ve los casos perdidos es el hombre. Para Dios no hay límite. Tú dices, ese ya no se compone. Pues quiero decirte que esa es tu forma de pensar y es una forma de creer y pensar sin fe. Con fe hasta lo imposible es posible, porque para el que cree todo le es posible. ¿Cuántos decimos? No hay caso perdido con Jesús. ¿Sigue conmigo? Vamos cerrando. Mateo capítulo 16 verso 13. Jesús se está revelando a sí mismo, pero quería saber qué era para él, para ellos, quién era él. Dice la palabra de Dios así: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo. Filipo era una área de los romanos, que era una como de las llamémosle así, fortalezas romanas. Era donde había más fuerza de los romanos. Y aquí Jesús les hace una revelación. Les preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que es? En otras palabras, y aquí viene la pregunta para nosotros. Versículo siguiente, versículo 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otro Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Es alguno nada más. Pero miren lo que les dice el versículo siguiente. Prepárense. Y él les dice: ¿y vosotros quién soy? Para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Saben cuántos siguen conmigo? El que murió en la cruz, el que salió en una película. No. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es real? Y entonces se levanta Simón Pedro y le dice: tú eres el Hijo de Dios, y no te lo reveló Santo, te lo reveló mi Padre, te lo reveló el Espíritu Santo. Eso es una revelación. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti en este tiempo? ¿Es tu consolador? ¿Es tu sanador? ¿Es tu libertador? Si es tu libertador, ¿por qué estás atado? Si estás así, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué estás decaído? Levántate ahora. Jesús está contigo. Tenemos que aprender a concebir quién es para nosotros, quién es para mí, quién es Jesús en mi vida, quién está haciendo realmente. Algo que caracterizó su ministerio es milagros, es la intervención divina. No es como decimos, como pensamos, pero Dios interviene. La intervención divina se llama milagro, de distintas maneras, por su magnitud, por su revelación, por su logro. Son milagros, maravillas, prodigios, son diferentes, pero en sí es la intervención divina. Dios está interviniendo en la vida de cada hombre. ¿En cuál vida? En aquel que le busca, en aquel que confía, en aquel que cree. Si el problema es que no creemos. Tú y yo queremos ver un milagro, pero no creemos. ¿Cuántos siguen conmigo? ¿O tú crees que alguien cree cuando no quiere nada con Dios? Se acabaron los amores. Quiere el milagro, pero no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere disponerse, no quiere servir, no quiere, pero si quieres el milagro. Ese se llama la levadura de Herodes. Él solo quería, a ver, tráiganlo, a ver, un milagrito, convierte esta agua en vino. Solo quería milagritos, como tú comprenderás. Pero aquel que sabe que Jesús es el mismo que hace los milagros, su vida es diferente. ¿Cuántos siguen conmigo? ¿Cuántos siguen conmigo? Entonces, mi hermano, ¿qué le dice eso? Para que sepáis. Versículo siguiente. Versículo 6. Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, ¿sabes qué? El verdaderamente creer en Cristo, creerle a Cristo, te trae desprecio, te trae ciertas cosas a tu vida.
ya no eres el mismo, la gente te ve mal. Ay, no, este cristiano, ay, no. Especialmente así, en las universidades, en la escuela es más difícil. No porque sea más difícil, pero en la juventud que está en su vida loca, en ese tiempo, está en su momento, decir soy cristiano es una burla. Se burlan. Y alguien puede decir, no, basta. ¿Y usted sabe dónde es? Sí, está pasando. Cristianos les da vergüenza decirlo. ¿Y qué hiciste? ¿A poco te fuiste a la iglesia el domingo? No, hombre, ¿has visto cómo estuvo de chido el rebe? Así. Es difícil. Es difícil. ¿Cuántos siguen conmigo? Amén. Cuando íbamos con la bandota, ya no toma, mi mejor mula se echa para atrás, y no sé qué, que te manda, ay, ya te hiciste aleluya, ay, no sé qué, oye, dime. Y el otro, bueno, pues, bla. O sea, nos avergonzamos, no le hemos conocido verdaderamente. Él es mi sustentador, Él es el que me fortalece. ¿Sigue conmigo? ¿Cuántos saben que Jesús tuvo una vida de milagros y dejó un legado de milagros? Hechos capítulo 19 verso 11, y este versículo quiero que lo tome usted en su vida. Ay, pero es que porque usted y yo somos llamados a esto, y hacía Dios singulares maravillas por las manos de Pablo. Ay, ¿cuántos dicen amén? Dios quiere usar tus manos para que se den milagros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pablo, al oír la voz, dejó su religiosidad. Lázaro, al oír su voz, resucitó. ¿Qué va a pasar en tu vida cuando escuches la voz de Cristo? Algo tiene que pasar en tu vida. Hombres fueron cambiados, transformados. A uno le dijo sígueme, lo siguió. A otro dijo dejen todo y lo dejaron. ¿Sabes por qué? Porque le creyeron. ¿Por qué? Por la mano de Pablo. Porque le creía. Diga conmigo, porque le creía. A ver, dígalo fuerte, porque le creía. Marcos capítulo 16 verso 13 dice, y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Y estas señales les seguirán, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, gozarán monza mortífera y no les hará daño. Pero eso es para el que cree, no es para un pastor, no es para un apóstol, no es para qué, es para el que cree. ¿Cuántos dicen amén? Es para el que cree, diga conmigo, es para el que cree. Dígalo fuerte, es para el que cree. Si alguien en Estados Unidos también díganlo. ¿Cuántos están acá? No creen. Y Dios hacía grandes cosas. Y Jesús les dijo, vayan, pongan manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Para quién es? Diga conmigo, para el que cree. Dígalo fuerte, para el que cree. ¿Usted lo cree? ¿Por qué no lo hace? Se acabaron las amén. De lengua me como un plato, diría él. Todos creemos. ¿Usted cree en Dios? Sí. Vaya a la cárcel y le pregunto a ustedes los que están ahí. ¿Tú crees en Dios? Sí. Pero no testifican de Él. Pero no dependen de Él, no confían de Él. La diferencia está en que nosotros confiamos y dependemos de Él. ¿Tú le crees? Entonces hoy podremos ver cosas milagrosas. Se acabaron los... ¿Cuántos lo creen? ¿Siguen conmigo? ¿Sí lo creen? Entonces creamos. Algo puede suceder cuando lo creemos. ¿Sí aquí, iglesia? ¿Por qué se dan los milagros? ¿Preparado? No es porque usted sea especial. No es porque usted es diferente, porque usted le cree y Cristo vive en usted. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sigue conmigo? ¿Por qué Dios permite los milagros? Porque sin milagros seríamos otra religión más. Pero Jesús dijo, vayan, bautícenos, llévennos, pongan manos, sanen los enfermos, den vista a los ciegos. Y esto, mi hermano, hay algo que queremos explicarle.
La palabra de Dios puede interpretarse o aplicarse en 2 o 3 maneras. Por ejemplo, es en lo espiritual. Usted dice, voy y le abro la vista a los ciegos, a los que están ciegos, que no conocen a Jesús y eso. Esa es una forma. Pero en lo físico también es. ¿Estamos de acuerdo? Y en lo moral es revelarle verdad. Por ejemplo, dice, no matarás. Hay 3 formas. Dice que el que se enoja con su hermano ya es homicida. Se acabaron los amén. ¿Cuántos homicidas habrán acá? Ya me dijeron amén. Entonces hay acepciones, hay concepciones de la palabra. No matarás en lo espiritual, no matarás en lo físico, no matarás en lo moral. Entonces aquí, cuando Dios nos dice, vayan, sanen a los enfermos, hay gente que necesita una palabra de consuelo. Pero pastor, yo estoy peor, pero la tienes. Y lo que te mantiene vivo y de pie es esa palabra, compártela. Estoy en medio de la tribulación, estoy en medio del dolor, pero Cristo está conmigo. En medio de la tempestad, pero Él está conmigo y yo veo las cosas diferentes. El milagro se va a dar cuando lo creamos. ¿Cuántos decimos amén? Cuando tú lo creas, cuando tú sabes que está diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue acá, iglesia. Amén. Un milagro trae avivamiento y un despertar. ¿Está conmigo? Amén. Una persona que no tiene avivamiento no tiene milagros. Y una persona que no tiene milagros no está en avivamiento. Usted dice, no, es que el Espíritu Santo me habla, me llena. Muéstralo. ¿Cómo lo muestro? En medio de la dificultad, en medio del problema, tú eres diferente. No te conformas a los demás. Dice la palabra de Dios, entregando pues vuestro cuerpo vivo para que no se conforme. No tome la forma, no vivas como los demás, sino ¿dónde está el Cristo que predicamos? Él vino a marcar la diferencia entre lo que era la vida y lo que es ahora tu vida, entre lo que es la vida eterna y lo que la gente creía. Así que eso es algo que tenemos que vivir. Sigue conmigo. Y algo muy importante, oigan bien esto, los milagros marcaron la diferencia entre los dioses y el Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Cada plaga que hubo en Egipto mostraba y se derrotaba a uno de los dioses muertos de Egipto. Cada plaga tiene un sentido, un significado. Ellos adoraban ciertos dioses, pero cuando los mostraba, empezaron a ser derrotados porque Cristo vive. Y por eso dice, la multitud confió y creyó en Moisés, porque veía lo que hacía, porque Dios lo respaldaba. Ahora la iglesia tiene un legado que Jesús les dijo, toda potestad está bajo mis pies. He recibido toda autoridad y toda potestad. Vayan y echen fuera demonios, pongan manos sobre los enfermos. Tenemos que aprender a creerlo. El que ha tenido un encuentro con Jesús lo cree verdaderamente. Su vida está siendo cambiada. No estás solo. Él camina contigo en la tribulación, en la adversidad. Él está conmigo a pesar de lo que no vea, a pesar de que no lo tenga. Sigo confiando y creyendo porque Jesús sigue vivo. ¿Cuánto decimos amén? Marca la diferencia. Diga conmigo, Jesús vive. A ver, dígalo fuerte, Jesús vive. Y le voy a decir algo. Lo primero que Jesús formó en los discípulos era hacerlos creer y ver que podían suceder los milagros. ¿Está conmigo? Hay muchas cosas, mi hermano. Hay muchas cosas que se ha dejado de vivir la iglesia. Tú has sido llamado para dar vida, para hacer declaraciones de vida, para declarar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, declarar el año agradable del Señor. ¿Cuántos siguen conmigo? Todo el que está en el Espíritu ora por un milagro. Si hemos dejado de orar, hemos dejado de creer. Y si hemos dejado de creer, hemos dejado de orar. Por eso ahora se te hace tan difícil una oración. Ya no se creen en los milagros. Dice que las tradiciones de los hombres han anulado la palabra de Dios. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestro esto, nuestro lo otro, han hecho que se detengan los milagros. ¿Está preparado, iglesia?
Marcos capítulo 9, versículo 39. Marcos capítulo 9, verso 39. Miren lo que dice. ¿Sabes por qué Dios sigue haciendo milagros? Por esto. Y Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, para que luego pueda decir algo mal de mí. Estaban ellos y le dijeron: oye, allá hay otros que andan echando fuera demonios y lo hacen en tu nombre. ¿Cuántos están conmigo? Y les dijo él: si lo hacen en mi nombre, no se lo prohíbo. Porque ellos le dijeron: ustedes no tienen la franquicia, ustedes no tienen la marca, nosotros sí. Y él les dijo: miren, si lo hacen en mi nombre, no se lo prohíban. ¿Por qué? Porque ninguno puede hacer un milagro y luego hablar mal de Jesús. Dile a tu hermano: te va a doler. Dígase. Nos hemos vuelto ingratos, malagradecidos. Dios te ha respondido, te ha sostenido, te ha guardado, pero para ti se vuelve indiferente. Has dejado de hacer lo que tú decías que ibas a hacer. Viste un milagro en tu vida, pero en vez de estar agradecido, te pones a estar murmurando, te pones a estar hablando, te pones a estar renegando, te pones a estar dejando de hacer lo que deberías de hacer. Hay personas que en vez de decirle gracias Señor, se han dedicado a hacer otras cosas. ¿Por qué estás haciendo algo que no deberías de hacer? Si alguien lo está haciendo, permítelo. Dios está con él. ¿Sabes por qué? Porque los milagros Dios los hace por amor. ¿Sabes qué es? ¿Por qué por amor? Porque Dios dijo: te amo tanto que no te quiero seguir viendo así. Te amo tanto que no te quiero seguir destruyéndote con el alcohol. Te amo tanto que no te quiero seguir viéndote cómo estás. No me causa agrado, me pone triste ver, dice en el libro de Jeremías, que Él derrama lágrimas como fuentes cuando alguien vuelve a pecar. ¿Sabes qué pasa? Dios te ama tanto que no te quiere ver así. Por lo tanto, estableció que existan milagros en el nombre de Jesús para que todo aquel que Él crea, créelo, de veras, hay que creerlo. Hay poder en el nombre de Jesús. Algo va a suceder. Si de veras tienes un encuentro con Jesús, algo va a pasar, algo va a ser diferente. Un milagro está por suceder. Vuelve a creerlo. No importa lo que la gente diga, vuelve a creerlo. Yo creo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitamos un milagro? Vuelve a creerlo. Vuelve a creerlo. A veces no nos damos cuenta de un milagro que sucede todos los días, que el diablo no nos ha matado. Y la evidencia es que tú estás aquí. Que a pesar de muchas cosas, Dios nos sigue mostrando su amor. Y eso se llama misericordia. Dios sigue haciendo obras para que tú... A veces no nos gusta, no lo queremos. Nos incomoda, nos molesta que te digan: vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a ayunar. Te molesta, te incomoda. Pero siempre hay un loco que sigue creyendo. Siempre hay un loco que sigue declarando. Siempre habrá uno que volverá a decir: Cristo vive. Siempre habrá uno que dirá: yo he confiado en el Señor y he creído. Y eso es lo que se llama el remanente del tiempo final, aquel que permanece fiel hasta la muerte. Dios espera que tú y yo le creamos. ¿Cuántos dicen amén? Este día yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, que la mayor, podríamos decir así, forma de presentar para que se dé un milagro es el amor de Dios. Porque Dios te ama. Te ama tanto que no te quiere ver así. Te ama tanto que no te quiere ver de la misma manera. Porque a veces cosas pequeñas nos están llevando a enfriarnos, al apagarnos. Pablo tenía de eso cuidado y le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Quiero invitarte que te pongas de pie.
Quiero invitarte, todo aquel que ha creído en esta palabra, no por lo que yo haya dicho, sino por lo que Dios ha hablado a tu corazón. Quiero pedirle que hoy hagamos acá al frente y levantemos una oración especial y le digamos al Señor: Señor, todavía muestra tus milagros, todavía continúa haciendo milagros. Alguien quiere venir al altar, alguien quiere pasar al frente, alguien quiere venir. No lo piense, no lo dude. En esa dudar se pierden muchos.